Bueno, Adrúbal, se produce con esta decisión del Tribunal Supremo, por supuesto, una lesión importante a la Constitución, pero tú has planteado que no es un hecho nuevo, sino que esto reitera, digamos, una conducta del régimen en el sentido de ir creando una especie de legalidad paralela, ¿no?, que le ha permitido avanzar en su proyecto, que en esencia no es no es el proyecto democrático ni el que está reflejado en la Constitución del 99, ¿no? Sí, bueno, no se trata, o sea, he señalado ciertamente que lo que ocurre el 10 de enero no es sino la firma de la partida de función del modelo republicano, de la república, esa que nace entre nosotros a partir de 1830 y que imaginamos en 1811. Pero no es algo nuevo porque ciertamente se trata de un proceso de mutaciones constitucionales recurrentes que ocurren a partir de 1999, desde cuando se convoca, instala y redacta y la Asamblea Nacional Constituyente de entonces redacta el texto constitucional hoy en día en vigor. O sea, lo novedoso o lo nuevo dentro de esto es que a partir del 10 de enero, por una parte, se le da ya un punto final a la experiencia democrática y republicana, pero que a su vez llega matizada por un hecho que despliega toda esta suerte de locura, que es la enfermedad, la declinación de quien ha sido el líder de esta iniciativa entre nosotros y que ha buscado extenderse a todo lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Lo inédito obviamente es, y esto la experiencia quizás precedente, aun cuando sin ese aliento regional e internacional, fue la de Fujimori, presidente electo popularmente, quien luego de haber sido electo popularmente clausura el Congreso y se transforma en un dictador. Claro. Y es eso, por cierto, lo que motiva a los presidentes de las Américas a dictar inmediatamente la Carta Democrática Interamericana de 2001, en modo tal de reforzar los lazos del espíritu interamericano, que por cierto tiene dos momentos interesantes que no hay que olvidar, sobre todo en esta circunstancia en que José Miguel Insulza se presenta ante el país para decir que él nada tiene que hacer con esto, ¿no? En 1826, cuando nace el principio de la no intervención, nace justamente para impedir aquello que ocurre en Caracas el 10 de enero, que la república sea desmontada para instalar formas de despotismo casi de inspiración monárquica. Esa es la razón del principio de la no intervención. Es la teleología inclusive de la reunión anfictiónica de Panamá. Luego en 1948 es lo que explica el que se acepte la propuesta de Rómulo Betancourt en Bogotá, al nacer la OEA, de establecer un cordón sanitario alrededor de las repúblicas democráticas que intenten de dejar de ser lo que son, e impedir justamente las formas autoritarias, dictatoriales, sean de carácter militar o no. Y es justamente lo que intenta renovarse en el año 2001. Pero si uno se queda en la experiencia venezolana, uno ciertamente puede llegar a creer que esto es una tragedia doméstica propia, limitada a nuestra realidad, siendo que hay que observar y apreciar que se trata de un fenómeno que ha logrado expandirse con buena fortuna en buena parte de América Latina. Adrúbal, antes de seguir con tu consideración, hay un hecho importante. Pareciera que en algún momento en Venezuela se produjo un golpe de Estado o una usurpación. Esa es la opinión de muchos sectores de la oposición. Pero otros opinan que efectivamente ha habido seguramente una violación de la Constitución, pero sí, como en efecto pareciera, el presidente Chávez regresa y el presidente Chávez se juramenta y admite que no está en condiciones de gobernar, renuncia y pide que se active el mecanismo constitucional de que el presidente de la Asamblea asuma el poder por 30 días y se convoca elecciones. De alguna manera no se habrá reparado, digamos, esta grave lesión a la constitucionalidad.
Bueno, mira, los golpes han venido ocurriendo de manera repetitiva, porque hay que explicarle a la gente qué significa un golpe de Estado. Porque en América Latina hay la mala costumbre de creer, porque ha sido la práctica, con los militares, el golpe de Estado es la sonada militar y cuartelaria. Claro. Dentro de la doctrina política, el golpe de Estado es simplemente el manotazo que se le da al orden constitucional para concentrar cada vez más el poder en una sola persona. Claro. En Venezuela, bueno, se acabó el principio de independencia y separación de los poderes. Esto no es simplemente una especulación, lo ha declarado la misma presidenta del Tribunal Supremo, la fiscal general de la República. Hay que recordar al célebre magistrado Aponte Aponte, quien confesó que se reunía regularmente los días viernes en la vicepresidencia de la República para decidir los cauces de la administración de justicia en Venezuela. Claro. Entonces, esos son golpes de Estado que han venido ocurriendo de manera repetitiva desde 1999. Yo citaba, por cierto, el del año 10, que a pocos escandalizó cuando el presidente, al perder la mayoría parlamentaria desde el punto de vista del voto popular y al hacerse la oposición del 52% de los votos, logra que una asamblea que ha perdido legitimidad porque perdió el apoyo popular, le otorgue una autorización para legislar sobre un periodo constitucional posterior que no se había iniciado. Eso en el fondo se parece mucho a lo que ocurrió ahora, en el año 10. Eso es el quiebre. Por eso que digo, es que más allá de un golpe constitucional, es el quiebre del modelo republicano. Bueno, se revierte la situación. Bueno, bienvenida sea, el daño está hecho, porque sabemos qué piensan los magistrados supremos y cómo se conducen los magistrados supremos. Y eso es grave en una república, porque sería simplemente quizás un regreso sobre las circunstancias por razones de circunstancias. La verdad es que los herederos del presidente Chávez, inclusive han traicionado a su testamento político, porque para sorpresa de los venezolanos, a pesar de ese número de golpes a la constitucionalidad para concentrar el poder en Miraflores, el presidente, antes de retirarse, dijo: en caso de que ocurra algo, por favor cumplan con la Constitución. Claro. De una manera rigurosa, y él incluso hace ver que lo que le falta de ejercicio de poder es un solo mes. Claro, cuando habla de eso, y dice, bueno, y en ese mes que concluya Maduro, y luego se le abre juego al orden constitucional. Claro. Ahora, la situación, por eso es que yo digo que hay que verla en términos muy amplios. Pero tú decías, Adrúbal, tú precisabas una cifra que tuvo un excelente trabajo, la Venezuela inconstitucional. Decías tú una cifra, ¿no? De hechos parecidos, graves o menos graves, pero todos atentados contra la Constitución. Mira, son aproximadamente 172, 173 ya a la fecha los atentados constitucionales que han ocurrido. Claro, yo entiendo que en medio de nuestra cultura muy venezolana, en donde, como decía el viejo Gil Fortul, las constituciones son libritos amarillos que se cambian todos los años y se violan todos los días. Lo inédito sí es que hasta nuestros dictadores militares eran cuidadosos en cuidar las formas o sacramentos constitucionales, así después le buscasen la vuelta a la Constitución. Aquí, por el contrario, lo que ocurre es algo realmente inédito y producto del mismo quiebre que sufre Venezuela, que uno lo nota también en América Latina. Sobreviene ahora la postura del señor Insulza, que le dice a los venezolanos: mire, es que yo no puedo, como OEA, hacer un juicio de valor sobre las decisiones constitucionales que ocurren en Venezuela. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo, señor, usted se le ocurrió hacer un juicio constitucional de valor sobre lo que ocurrió en Honduras o sobre lo que ocurrió en Paraguay, que fue exactamente igual, con una u otra modalidad, ¿no? Claro. Pero en definitiva, bueno, pero tú decías que la Carta Interamericana del año 2001 un poco es respuesta o trata de prevenir estas situaciones que con lo de Fujimori en Perú marcaba una especie de tendencia. Claro, era la idea, pero nadie se imaginaba, y yo, por eso en mi columna de esta próxima semana hablo del régimen por la OEA, porque nadie se imaginaba que el secretario general, José Miguel Insulza, un hombre que decía y se comentaba, había sido un perseguido de la dictadura militar de Pinochet, se forma como un hombre de izquierda en la Universidad Nacional Autónoma de México, llegase a ser
por obra de unas monedas de la traición que le entrega el propio Chávez para asegurar su elección, cosa que él justamente aceptó y confirmó y no se negó, y por cierto no motivó ninguna investigación por parte de la OEA, por obra de esas monedas de la traición. Él decidió, desde el momento en que asume las funciones de secretario general, dar un paso atrás con la Carta Democrática Interamericana, tras el argumento mal interpretado, pero interpretado a conveniencia, del principio de la no intervención. Dice, esa es una carta ineficaz, es una carta que no tiene mecanismo, no tenemos poder para hacer esto, y bueno, al final de la jornada, termina simplemente siendo el gran enterrador del sistema interamericano. Yo de todas maneras, repito, como estamos en un proceso inclusive de fractura interna de la organización de nuestros estados, y las organizaciones internacionales son la prolongación de nuestros mismos estados y de los gobiernos que tenemos. O sea, si estamos mal nosotros, peor tienen que estar necesariamente estas organizaciones internacionales. Pero por eso es que yo veo todo esto como un proceso de tránsito en el cual comienzan a emerger nuevas realidades, porque hay un espíritu democrático que está en la gente, está instalado en la calle, que comprenden poco los órganos del poder público, incluso los mismos partidos políticos. Hay un proceso de recomposición de la experiencia social y política, que simplemente está a la espera de que actores, fundamentalmente líderes, más que burócratas de circunstancia o candidatos de ocasión, tengan la posibilidad de mirar las cosas con la misma perspectiva con que la hizo, por ejemplo, el mismo Betancourt, que yo lo acabo de mencionar. O sea, él fue el que habló del cordón sanitario frente a las dictaduras en América Latina, y quien se imagina a Venezuela a mediano y largo plazo, y no con vistas a una coyuntura meramente clientelar. Y plantea el tema de la elección, ¿no? La doctrina Betancourt posteriormente. Claro, él jugaba en doble vía, ¿no? En doble vía, porque él plantea, por un lado, la elección universal, directa y secreta, el paso de la democracia militar a la democracia electoral. Pero ya en el año 1959, cuando nace, por cierto, la tan maldecida Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya presidencia ejerce por vez primera don Rómulo Gallego, ya se dice en el año 60, mira, la democracia no se puede reducir a lo electoral. La democracia son derechos humanos, es separación e independencia de poderes, es pluralismo político, es libertad de prensa, es respeto al Estado de Derecho para acceder al ejercicio del poder. O sea, todas esas cosas estaban justamente en el núcleo duro de esa experiencia que se abre en las Américas. Pero lamentablemente, bueno, felizmente ocurre un quiebre en 1989. No solo se cae el muro de Berlín, sino que hay una ruptura epistemológica muy profunda a nivel global, y el mundo de lo territorial es suplantado por el mundo de lo virtual. Yo diría, quizás en términos un tanto platónicos, pasamos del mundo de los objetos al mundo de las ideas, ¿no? Claro. Y dentro del mundo de las ideas, los objetos, que son fundamentalmente nuestros estados, nuestras organizaciones patrimoniales y territoriales, claro, ceden frente a la gran fuerza vertiginosa que tiene el mundo de las comunicaciones. Eso ha generado un gran problema, y obviamente estos actores, en medio de ese vacío, surgen traficantes de ilusiones como Chávez, como Correa, como Morales, como la misma Kirchner, que es una enfermedad no solo de la izquierda, porque debo decir con todo respeto y afecto, porque le tengo un gran afecto, la manía reeleccionista del presidente Uribe, claro, o de Berlusconi en Italia, ¿no? Claro. Entonces, ese es un fenómeno muy complejo, muy global, que hay que verlo de esa manera. Entonces, creer que la gente no está ávida de nuevas ideas o de mitos movilizadores es no reconocer en Venezuela su realidad circundante. Hay quienes todavía creen que el tema venezolano se moviliza ofertando más viviendas o más vehículos que los que pueda ofrecer el gobierno, cuando resulta ser que el gobierno, es cierto que da todo eso, pero lo da tras una idea que ha llamado socialismo del siglo XXI, que permita cubrir a todos aquellos quienes dejaron, a partir de finales de los años 80, dejaron de ser
ciudadanos de patrias de bandera. Claro. Mira, Rubal, en ese concepto tuyo de esta mutación que ha ocurrido en términos políticos, constitucionales en América Latina, tiene mucho que ver también, por supuesto, bueno, los organismos internacionales, ya has hablado de la Organización de Estados Americanos, pero la situación, por ejemplo, lo que está ocurriendo a partir de hoy en Santiago de Chile, la reunión esta de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, bueno, que va a elegir nada más y nada menos como presidente a Raúl Castro, un régimen que está fuera de la OEA, abandonó la OEA justamente porque es toda la negación de los valores democráticos. Bueno, pero eso lo que hace es mostrar con mayor claridad lo que está ocurriendo en la transición, y por eso es que uno tendría que regresar en el tiempo histórico. Antes de que surgieran estas organizaciones internacionales de estados, que el estado eran territorio, población, gobierno, poderes públicos, sistemas sociales, o sea, entidades complejas. Bueno, antes de eso existía la Santa Alianza, que era simplemente una reunión de monarcas y de príncipes. Pero cuando nace el Estado Nacional moderno, termina la organización internacional siendo eso, o sea, un núcleo para el encuentro de estados y sociedades, que eran representados por gobernantes, sí, es verdad, pero en el momento en que quiebra todo el modelo y todo el sistema, bueno, terminamos simplemente con Mercosur, con UNASUR o con la CELAC, siendo clubes de gobernantes. Y fíjate que esto tan es cierto, que ahí está la experiencia de Paraguay. Cuando Mercosur y UNASUR se reúnen para excluir al Paraguay, ¿lo hacen sobre qué base? Primero, y respetando el sistema institucional interno de Paraguay, que tiene el juicio político para remover al presidente. Entonces la interpretación no se hizo pro soberanía popular, sino que se hizo pro gobernante, en favor del gobernante. Entonces era proteger al príncipe por encima de la libertad del individuo. Y entonces se tiró por la borda el sistema de juicio político previsto en la Constitución paraguaya, que se ejerce por parte del Congreso, que se decide por mayoría calificada y que luego fue convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces allí ellos simplemente se atrincheraron para la defensa básicamente del gobernante. Entonces hay dos modos de ver el tema. Por eso es que no quieren a la Corte ni al sistema interamericano de derechos humanos. Claro. ¿Por qué? Porque es un sistema que ha venido siempre decidiendo en favor del individuo y de su libertad. O sea, el individuo está por encima del Estado. Esta nueva realidad ya ni siquiera se habla del Estado, sino que se habla básicamente del gobernante, a un punto tal de que uno escucha a los presidentes que maltratan a la prensa, a los periodistas y a los editores. ¿Qué argumento utiliza? Dice, es que nosotros también tenemos derecho a la libertad de expresión. Claro. Entonces uno dice, bueno, no señor, pero es que usted en el momento en que ejerce la jefatura del Estado, usted su deber y su responsabilidad es la garantía de los derechos de los ciudadanos, y no pretender arguir en esa circunstancia que usted también está ejerciendo en paridad con los individuos sus derechos iguales. Claro. Pero los ejercen, o sea, con privilegio y primacía por sobre el resto de la sociedad. Entonces, este fenómeno, yo creo que este es un fenómeno que no tiene destino. El caso de la CELAC, esa es una entidad que no tiene ni siquiera organización, no tiene sede, es una presidencia. Una respuesta política, simplemente, ¿no? Claro, pero lo grave es, y esto es lo que sí hay que indicar, que el problema es tan complejo que no es que esté apoyando al señor Raúl Castro, Correa o Morales o Noriega o Chávez o Cristina Kirchner, que en definitiva hacen parte de una clientela que ha sostenido la industria petrolera venezolana, sino que estén presentes el presidente Piñera de Chile, claro, o el presidente mexicano, colombiano, no, el presidente mexicano no, porque esto es la CELAC, que es la comunidad de... Entonces, bueno, hay un conjunto Colombia, de Colombia, el caso de Colombia, de Uribe, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, ciertamente hay un quiebre muy profundo, pero... Bueno, y yo con repito, la presencia en también... con Venezuela, Manuel Felipe, yo sigo siendo muy optimista, porque el que ha leído la historia sabe que la historia también opera por ciclos generacionales, y son ciclos generacionales fatales de 30 años que más allá de eso no ha sido posible llevar adelante, y yo lo veo cuando uno ve a los gobiernos estos peleando con los editores y con la prensa,
Yo digo... Ese es un tema importante. Todo esto se refleja en la relación gobierno-libertad de expresión, ¿no? Que tú lo has estudiado con mucha claro, porque precisión. fíjate esto, la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Gaditana del año 12, que es la del movimiento juntista que también se da en el caso de Caracas en el 810, el eje vertebrador de esas experiencias políticas fue la célebre libertad de imprenta, acabar con el dogmatismo religioso y laico, para tener sociedades libres en donde la gente pudiese pensar libremente, compartir y debatir las ideas y también ilustrarse, ¿no? Entonces, hoy en día de nuevo hace crisis el tema alrededor de la libertad de ideas, pero yo soy muy optimista porque al final los sistemas de comunicación y de interacción de ideas con esta prensa subterránea y sin rostro, muestran que los gobiernos cuando hablan hoy en día de censura, bueno, maltratarán a un periódico, a una televisora, pero no logran frenar a ese periodismo subterráneo y sin rostro que ya está operando a nivel de la misma sociedad. Claro. Entonces ahí es donde deberían los dirigentes venezolanos apuntar, o sea, preocuparse menos por el señor Insulza y por la OEA, menos por los palacios de gobierno de América Latina sobre qué piensan o no piensan sobre nuestra realidad, y simplemente dirigirse al sitio en donde está reposando en este momento la verdadera opinión pública, claro, que está en la calle. Así es. Y tratar de amalgamarla y orientarla con coherencia. Yo por eso he dicho no con unidad, sino con sentido de coherencia, ¿no? Porque tú lo decías en tu pregunta, o sea, bueno, algunos dicen que se trata o no se trata de un golpe constitucional. Mire, señores, ocurrió algo allí, pero si cada individuo simplemente matiza eso o no tiene un discurso coherente con relación a eso, mal se le puede pedir a la gente que pueda reaccionar de manera proporcional a la gravedad de lo que ha ocurrido, cuando nosotros mismos desde los predios de la oposición no estamos claros ni convencidos del fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Asdrúbal, tú como asesor de la Sociedad Interamericana de Prensa has manejado este tema, pero ¿tú piensas que el proyecto de expansión o de exportación del socialismo del siglo XXI, el proyecto chavista, tiende a agotarse o crees que todavía tiene un territorio fértil en América Latina? Sobre todo estimulando estas tendencias autocráticas, ¿no? De gobiernos electos por el pueblo, cuando hay independencia de poderes, pero gobernantes que tienen la reelección como una meta, como una fijación, y que además consideran a la prensa el enemigo fundamental, dado que hay un resquebrajamiento, sin duda alguna, de la institución partidista que antes era la oposición, ¿no? Mira, esto es algo que tiene como término o como prórroga el tiempo de transición que estemos viviendo, ¿no? Uh-huh. O sea, y por eso es que cuando yo no hablo de constituyentes con relación a Venezuela como ese accidente que ocurre cada vez que cae un gobierno y el nuevo gobierno quiere hacerse una especie de vestido a su medida, sino que se trata de reconstituir el espacio social y democrático, porque hoy en día tienen manifestaciones inéditas. Entonces, en la medida en que no encontremos una línea de articulación, y yo ponía el ejemplo, en esas pequeñas patrias que han surgido dentro de los viejos estados, ahora la gente prefiere ser adscrita al movimiento indígena o adscribirse al movimiento ambiental o adscribirse al movimiento de los gays o de las lesbianas, el reclamo al derecho a ser diferente o a las nuevas religiones. La gente tiene sus pequeñas patrias de campanario que son fundamentalistas, que no se reconocen en los otros y que por ende son profundamente antidemocráticas. Entonces, si allí no se encuentra una especie de denominador común que las vuelva a reunir bajo una suerte de visión compartida en medio de sus diferencias, bueno, en medio de ese vacío estarán presentes estos gendarmes necesarios, estos nuevos Césares, que simplemente de nuevo lo que tienen es el recurso a los elementos digitales para comunicarse, ¿no? Claro. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Lamentablemente no lo está haciendo en el occidente ningún partido político, ninguna organización, quizás agobiados un poco por el carácter vertiginoso de los problemas que estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero requiere ciertamente de hacer un esfuerzo. Entonces, yo no le veo el destino al socialismo del siglo XXI, sino que es obra de una circunstancia y que durará mientras tengamos en el ámbito internacional y en el ámbito interno
una reconstitución de los modelos constitucionales. O sea, donde encontremos formas de entendimiento de estas nuevas realidades que nos indiquen, bueno, miren, lo sucesivo que vamos a hacer, o sea, una globalización de ciudades más que de estados. Pasaremos a ser sociedades internacionales de nuevos príncipes, con pequeños feudos o organizaciones corporativas en nuestras sociedades. Todo eso está por definirse. Yo lo que sí veo, y debo reconocerlo, que es que los actores que venían del marxismo, que se les cae el muro de Berlín, lloran a su muerto, lo entierran, en el momento en que quienes eran defensores de la República y de los ideales de la Revolución Francesa y Americana celebraban porque consideraban que habían llegado a una victoria total, no se dieron cuenta que lo que estaba cambiando la historia para todos. Y aquellos, de una manera anticipada, se fueron replegando hacia ese mundo de nichos en que se estructuraron nuestras sociedades. Por eso es que uno ve a Chávez más preocupado por el movimiento indígena, el de los sin tierra, el de los sin techo, que a estas pequeñas realidades minúsculas que ocupado de las relaciones formales a nivel internacional. Sí. Entonces ellos están tratando de vender un modelo, pero que en el fondo los traiciona la incapacidad que tienen para relanzar un verdadero modelo de integración y de inserción social de cara a las nuevas realidades. Ellos pretenden que pueden atraer toda la paleontología marxista y ponerla en el siglo XXI simplemente a ritmo de BlackBerry, ¿no? Claro. Y ahí es donde están realmente la equivocación. Pero, repito, es un momento de hacer y no de quejarse, de imaginar y de seguir empujando este parto histórico y de tener la convicción de que todo esto que está ocurriendo no es sino la sintomatología de una cosa mucho más compleja que requiere más lucidez y que por eso reclama más de líderes que de candidatos, ¿no?